Dile al que está a tu lado, tenemos que obedecer. Tenemos que seguir obedeciendo. Dile al que está a tu lado, la obediencia es la llave que nos dará acceso al reino de los cielos. Yes. Y esta es la tercera parte de esta serie, obediencia. Y quiero que entienda, hermanos, que el Señor... Óigame, hay algo que yo tengo que decirle. El Señor le da al pastor la guianza y el alimento correcto para el redil que está pastoreando. ¿Sabes? No hay nada así que tú le vengas a decir al pastor, no, pero tienes que hacerte una vigilia, porque esa vigilia o tienes que estar 4 días en vigilia. Eso está bien y todo. Entienda que el pastor, Dios lo va a dirigir. Entienda eso. Nosotros no seguimos modelos de hombre. Yo sigo lo que Cristo me dice que yo haga. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. No sigo, el día que yo siga modelo de hombre, no nos caemos. Se lo digo. Cualquier persona que siga modelo de hombre no va a ningún sitio. El único modelo a seguir es la voz de Cristo. La voz de Cristo. Y Él te va a decir lo que hace falta. Vas a hacer esto y esto. ¿Ok? Nosotros, porque las ovejas siguen la voz del pastor. Y yo sigo lo que Cristo me diga. Amén. Y Él es mi pastor. Y nada me faltará. Aleluya. Y esto que vamos a hablar hoy es un tema muy bonito de obediencia. Y vamos a hablar acerca del pasaje del libro del doctor Lucas en el capítulo 17. Yo quiero que lo busque conmigo. Lucas 17, del 11 al 19. Dile al que está a tu lado, tienes que ser obediente. ¿Cuántos son obedientes aquí? Alcen las manos. Ya por lo menos hay, la semana pasada habían 2, ya uno más, son 3 ahora. Estamos tratando. Esa es la otra pregunta. ¿Cuántos tratan de ser obedientes? Todos alzamos las manos. Todos. Y yo quiero que vayamos al capítulo 17. Vamos al versículo 11. Y esto es un pasaje muy precioso. Y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea. Para que usted tenga una idea, yo voy a hacer una sinopsis. Después de los reinados de David y Salomón, el pueblo judío se dividió en 2 reinos. Escuche esto para que usted entienda un poquito esto. Judá, o reino del sur, que su capital es en Jerusalén, e Israel, que es el reino del norte, que su capital queda en Siquem. Eso es después de los reinados de David y Salomón. Entonces, cada uno de estos reinos sufrió exilios en distintas ocasiones. Judá en manos de Babilonia, Israel en manos de Siria. ¿Ok? Eso es parte de la historia. La diferencia entre ambos es que los habitantes de Judá lograron establecerse sin mezclarse con otra raza, los habitantes de Judá. Mientras que Israel se unió con otros pueblos al regresar del exilio. Esto fue motivo de escándalo para los habitantes de Judá, porque te estás juntando con gente que no son de nuestra raza. De aquí viene la situación de Samaria, de los samaritanos,
porque de igual manera los samaritanos dejaron de considerar obligatorio el culto en el templo de Jerusalén y ellos hicieron sus propios templos. Usted ve que esto es una cuestión más de una situación de costumbre y cultura. ¿Ok? Ahora, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Quiere decir que está el reino del sur y el reino del norte. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, me dice a mí, cuando yo leo esto, que Jesús pasaba y esos 10 leprosos estaban de lejos, viendo a Jesús. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo que me dice que ellos entendían y sabían quién era Jesús. Sabían que ese hombre tenía poder. Y quiero que usted entienda, visualice este cuadro, porque estamos hablando de un Jesús hombre haciendo la voluntad de su Padre, obedeciendo en todo, pero el Espíritu Santo todavía no se había manifestado en ese momento. Por eso nosotros tenemos que entender este aspecto bien importante, que ellos solamente se dejaban llevar de oídas de lo que Jesús había hecho. Cuando Él los vio, les dijo, oiga esto, mira que Jesús tenía pantalones bien puestos, le decía: y mostraos a los sacerdotes. Estaban leprosos. La lepra es símbolo de pecado, es simbolismo de pecado. Ahorita vamos a explicar un poquito. Pero la lepra, cualquier leproso, alguien leproso no podía juntarse con ninguna persona. Automáticamente esa persona era inmunda. Bajo la ley mosaica de Moisés era inmunda. Sin embargo, Jesús, cuando ellos salen al encuentro, Jesús le dice: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos están buscando sanidad, pero tú me estás diciendo vete a donde el sacerdote para yo mostrarme al sacerdote. Y aconteció que mientras iban caminando, dice la palabra del Señor, fueron limpiados. O sea, Jesús los envía al sacerdote. Ellos no saben que el milagro iba a ocurrir de camino, y mientras caminaban fueron limpiados de la lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra en señal de decirle al Señor: tú eres mi Señor. Y este que fue era samaritano, porque aunque tú y yo no somos compatibles, yo acepto que tú eres Señor de señores, tú eres Rey de reyes. Por eso yo te doy gloria y honra, por eso estoy aquí, porque seguí en obediencia y vine a darte gracia. Respondiendo Jesús dijo: pero ven acá, no eran 10 los que fueron limpiados. ¿Y dónde están los otros 9? Porque siempre hay malagradecidos. Ay, que los hay. Dile al que está a tu lado: no puedes ser malagradecido. Deja de ser malagradecido. No tengan miedo, yo estoy aquí, díselo. Díselo como dice papi, díselo. No sean malagradecidos, porque ¿qué gente hay malagradecida? Ya me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oye, a veces Jesús era tremendo también, porque tiraba sus pullitas.
Dice, porque mira, aquellos 9 eran judíos, sin embargo, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y los suyos fue los que vinieron a darle la gloria a él. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, amén. Dale la mano al que está a tu lado y dile, tiene que ser obediente. Punto y seguido. Punto y seguido. Mire, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente, de hombres y mujeres de Dios que fueron obedientes. Abraham. Si vamos a hablar de Abraham, ese es el primero que podemos tomar, que le decimos el padre de la fe. Abraham obedeció al Señor y lo dejó todo para obedecer al Señor sin saber para dónde iba. Y es bien importante entender que de Abraham viene la descendencia, esa descendencia maravillosa, porque iba a ser como la arena del mar, como las estrellas. O sea, de Abraham, por su obediencia, nosotros podemos decir que estamos aquí. José se destacó por perseverancia frente a la adversidad. Así que cuando fue vendido, cuando fue puesto en una cisterna, fue vendido, la fidelidad de José se mantuvo siempre hacia su Dios. Y podemos ver allí en ese capítulo que habla bien claro de que Dios estaba sobre él, estaba con él y seguía con él. O sea, Jehová nunca se apartaba de José. Y podemos ver allí que José fue obediente, dependió de Dios, tenía valor, fue íntegro y llegó a ser segundo en posición en el gobierno, en el palacio egipcio. Moisés tuvo que decidir a quién servir y bajar de la realeza de este mundo para hacerse como esclavo, para desde ahí ocupar el principado que él ocupó como caudillo para poder libertar al pueblo de Israel. Y fue obediente, siguió las instrucciones de Jehová, y Moisés pudo sacar al pueblo de Israel, pero humanamente no pudo entrar a la tierra prometida. Daniel fue llevado cautivo a otras tierras, pero supo conservarse con un corazón puro ante el rey para ser usado por Dios. Y Daniel nunca se postró a ningún Baal. Daniel, al contrario, daba oración y oraba y daba gracias al Señor, y fue obediente. Utilizó dominio propio, valor, integridad, y siempre estuvo humilde ante el Señor. Débora mostró obediencia, una jueza, e intimidad con Dios. Pudo estar preparada para ocupar ese hueco, ese espacio en ese momento de la historia de Israel, y pudo estar capacitada por ser obediente a la palabra de Dios, y mostró valentía y arrojó en ir al frente y ser llamada madre de Israel por obediencia. Ruth fue obediente, sumisa. Oiga esto, ahora yo no sé, voy a seguir. Ruth demostró obediencia y ser sumisa, ser constante. Hay gente que necesitan ser persistentes y constantes. Hay gente que son así. Un día está aquí, otro día está aquí. Un día está aquí, otro está aquí. Y no mantienen persistencia a lo que comienzan. Tenemos que ser obedientes, sumisos, constantes, ser piadosos, y tenemos que ser esforzados. Ruth fue esforzada, fue fiel a su suegra y agradó tanto a Dios que fue parte de la genealogía de Jesús también. Esther, esta mujer fue obediente, aún en expensa de su propia vida, pero fue una mujer fiel, una mujer resuelta, abnegada, una mujer heroica, un heroísmo de mujer, porque era una mujer patriota, una mujer obediente al Señor. Y la obediencia es el máximo común denominador. Es un generador de gracia divina. La obediencia es la llave que nos da acceso a la tierra prometida. Para tú tener una buena calidad de vida con tu amigo, tenemos que ser obedientes.
Para tú tener una buena calidad de vida con tu jefe, tienes que ser obediente. Para tú tener una buena calidad de vida con tu esposo, tienes que ser obediente. Para tú tener una calidad de vida con tu esposa, tienes que ser obediente. Si tú no eres obediente, no vas para ningún lado. Vas a tener problemas en tu vida. Porque si desde ahora no te das cuenta que eres desobediente, ay de ti. Repite conmigo, ouch. No alabes, this ouch. Solamente esta es parte del mensaje. No quiero que se enoje conmigo. ¿Sabe por qué? Porque al desobediente, al altivo, aquel que no acepta que tiene un error, porque mire que, exacto, pero espérate, Johnny, te lo voy a decir, Dios lo mira de lejos. Porque si tú no aceptas que tú estás en un error, no alcanzas misericordia. Si tú no aceptas que tú estás en un error, no alcanzas misericordia. Por eso nosotros debemos aceptar cuando estamos en error. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al que obedece. Al que obedece en todo, a las leyes de esta tierra, a sus potestades superiores, a sus familiares, a su jefe, al que obedece al Señor, a su familia, mas al altivo mira de lejos. Jesús es mayor ejemplo de obediencia, porque Jesús siempre hizo primeramente lo que el Padre le decía. Ese es el primer ejemplo, Monchito. Él hizo todo lo que el Padre decía. Incluso cuando fue dolido, así lo expresó en el jardín de Getsemaní. Su deseo de que pasara de él este cáliz, esta copa. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque a veces nosotros no entendemos el proceso, pero que se haga la voluntad del Padre, porque Él pondrá final al proceso. Jesús sabía que Él que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. De hecho, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:24. Y el Hijo del Hombre vino a ser servido. No vino a ser servido, sino a servir y ya dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Repite conmigo: Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque Él vino a servir. Él no vino a ser servido. Ahora los apóstoles, a los pastores, hay que servirle. Mentiras del diablo. Venimos todos a servir. Y hecho semejante a los hombres, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Si no obedecemos, brother, en cualquier trabajo que tú estás, tú tienes que obedecer. En cualquier lugar que tú vayas, tú tienes que obedecer. En cualquier equipo que tú estés, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tienes que obedecer. ¿Qué pasó con estos 10 leprosos? ¿Qué pasó con estos 10 leprosos? Porque Jesús siempre estaba en acción. Estos 10 leprosos estaban marginados por la ley. Estos 10 leprosos no podían mezclarse con la población. Había riesgo de entrar en la aldea porque había gente leproso. Pero la confianza que Jesús impartía merecía que estos 10 hombres salieran al encuentro. Ellos gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Porque la ley no tenía piedad para el que tenía lepra. El pueblo no tenía piedad para estas personas. Nadie tenía piedad de ellos. Solo Jesús podía tener piedad de ellos, porque solo Jesús tiene piedad del que tiene la lepra. Por eso cuando nosotros venimos ante los pies del Maestro y venimos enfermos, llenos de llagas espirituales, llenos de problemas espirituales, llenos de depresiones, de debilidades, la lepra, el Cristo glorioso la cura y la borra instantáneamente. Cristo tiene el poder para limpiar la lepra espiritual. Cristo tiene poder para borrar la lepra espiritual. Yes. Por eso la lepra es símbolo de pecado. Y esto es importante que usted entienda. La lepra es símbolo de pecado. Y yo voy a hablar un poquito acerca de la lepra. En la Biblia encontramos historias y acontecimientos de figuras que ilustran maravillosamente las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino en la palabra es símbolo del Espíritu Santo. El vino. El aceite es símbolo de la unción. El pan es símbolo de la palabra de Dios. El agua es símbolo del bautismo. Cuando habla del color blanco, simboliza la pureza. En este caso, la lepra es símbolo y tipifica la figura del pecado. Lo cual tengo que tocar este punto, porque si voy a hablar de los 10 leprosos, tengo que hablar de lo que tipifica la lepra. Y la lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Y se consideraba al leproso como una persona impura. Si tú tenías lepra o tenía alguien lepra, era una persona había pecado por rebeldía o era una persona rebelde, era una persona repugnante que uno no se podía imaginar esta persona. Se creía que la lepra era el castigo resultado de algún terrible pecado que habían cometido quizás sus padres, porque la lepra era hereditaria también. No se conocía cura para la lepra. Y se creía que solamente Dios era suficientemente poderoso para curar al leproso. Por eso, al Jesús limpiar al leproso, estaba demostrando la supremacía y el señorío de Dios en él para poder sanar a un enfermo. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuán terrible fuese su impureza. Quiero que usted entienda esto: características de la lepra comparando al pecado. Oiga esto, oiga qué interesante. Características de la lepra comparativamente con el pecado. La lepra era hereditaria y muy contagiosa. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Por eso ellos estaban en un lugar y tú no podías permitir tener contacto con un leproso. Si el leproso llega a tener hijos, estos sin duda también nacerían infectados. El hombre es pecador porque el que infectó al hombre se llama el enemigo desde la fundación del mundo. Pues el pecado es hereditario. Por eso nosotros nacemos con el ADN del pecado. Es una enfermedad, la lepra, que se desarrolla lenta y paulatinamente. El pecado se va desarrollando lento y paulatinamente. La lepra desfigura al enfermo, causa hinchazón, blanquea el pelo, desfigura al enfermo, causa hinchazón,
blanquea el pelo, destruía el cuerpo lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. El pecado desfigura y destruye la imagen de Dios en tu vida. Por eso cuando uno le da la espalda al Señor y comienza, porque ya si tú gustaste del evangelio de Cristo y le das la espalda al Señor, el pecado hace de ti una marioneta y te va desfigurando. Ya la imagen de Cristo, de Dios en tu vida ya no se va a poder ver. Ya estás siendo desfigurado. Insensibiliza los nervios del tacto la lepra, paulatinamente hasta que ya no sienten el dolor. Los leprosos no sienten el calor y al punto de no sentir cuando comienzan a desprenderse los miembros de su cuerpo. El pastor, que no me llega el nombre, Dios mío, decía que se le caían los pedazos al piso y él no sentía cuando se le caía la mitad de un dedo al piso. Imagínense, a punto que los miembros se van desprendiendo de su cuerpo. Por eso el pecado, cuando comienza a generar en el corazón del hombre, comienza tu vida a ser destruida poco a poco. ¿Cómo comienza el pecado? ¿Cómo comienza el enemigo? En la familia. Comienza la división, comienza a destruir la vida, el hogar. Ya no se siente nada, ya todo te da lo mismo, porque ya el pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir el dolor ajeno, al punto que deja de sentir el dolor que tú produces en tu familia, que produce sufrimiento. Separa al infectado de sus seres queridos. Por eso los leprosos eran separados de su familia y amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. El leproso era desterrado de su patria, separado totalmente de la sociedad terrenal y espiritualmente. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, sería inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esto lo vemos en Levíticos 13:46. No se le permitía vivir en ninguna ciudad. Su morada debía ser de las puertas de la ciudad hacia afuera. Se consideraba el leproso como totalmente impuro, física y espiritualmente. El pecado nos segrega de la sociedad que está espiritualmente avanzando. Por eso cuando nosotros entramos en esa dinámica de darle la espalda al Señor, ya lo que nosotros veíamos puro, nuestros ojos espirituales se van cegando. Ya nosotros no vemos las cosas del punto de vista espiritual, ya lo vemos del punto de vista natural. Si eso me está pasando es porque Dios no quiere que yo esté allí. Mentiras del diablo. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Por eso es padre de toda mentira. Y todo lo que va a hacer en tu vida es poner mentira tras mentira. A diferencia de la lepra, hay una enfermedad. La enfermedad del pecado se puede curar si nosotros nos depositamos en las manos del Señor. Si nosotros verdaderamente le decimos al Señor: yo quiero que tú tomes mi vida, tomes mi vaso, rómpelo y hazlo de nuevo. La lepra como símbolo de pecado. Y nosotros somos pecadores. Eso significa que estamos contados entre esos 10 leprosos. Y debemos buscar a Jesús pidiendo piedad y misericordia. Aquel que no ha aceptado al Señor, y le hablo a alguien en este momento, aquel que no ha aceptado al Señor como su Salvador, usted quizás no puede ver una lepra en sus manos, pero su corazón está infectado con la lepra del pecado. La lepra es el pecado del alma, y solo la obra de Dios, por el lavamiento de la palabra y el poder del Espíritu Santo, puede quitarlo. Es la única manera.
Por eso cuando nosotros nos presentamos al Señor, Él nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, como le dijo a esos 10 leprosos. Vayan y muéstrenle al sacerdote, porque por el camino van a ser curados. Esta era una orden sin razón. Porque cuando tú recibes una orden de alguien, ¿para qué yo voy a ir al sacerdote si todavía estoy enfermo? Ellos obedecieron aún en contra de lo lógico, porque lo que ellos buscaban primeramente era ser sanos. Pero aquí viene el punto culminante en esta plática. Lo que estamos viendo y demostrando, la obediencia de esos 10 que le hicieron caso al maestro. El maestro no les dijo: vayan caminando que yo los voy a ir sanando. El maestro no les dijo: vayan caminando que ya prontito serán sanos. Los 10 decidieron hacer lo que el maestro les dijo. Y por el camino, dice la palabra, fueron sanados. Y fueron sanados por la obediencia. Ya ustedes saben que el único que vino, el único, fue un samaritano que decidió postrarse ante el maestro. Uno solo volvió dando gracias y glorificando a Dios. Se postró ante sus pies, dio gracias a Dios. Pero no fueron los 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero le da la gloria al Señor. Y ese extranjero somos nosotros. Ese extranjero somos nosotros. Los únicos que le estamos dando gloria a Dios por el milagro que ha hecho en nuestra vida. Por el milagro que ha hecho en nuestro corazón. El milagro más grande. ¿Quién ha dicho que no ocurren milagros? Mentira. Todavía es el mismo Dios de ayer, hoy, por todos los siglos. Porque el milagro más grande es cambiar mi corazón. Por eso le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. La obediencia sana. El ser obediente nos empodera en el reino del Señor. El ser obediente a Él nos da la llave para muchas cosas en el reino, para gozar de todos los privilegios del Señor. La desobediencia nos resta. La desobediencia nos puede llevar al infierno si nos descuidamos. Hebreos 3. ¿Usted cree que yo estoy jugando? ¿Usted cree que esto es juego? Dice un refrán: el tiempo dirá. El tiempo dirá. Hay personas que no quieren obedecer, que son desobedientes y lo saben y lo dicen, como si fuera un orgullo. Me encontré con alguien ahora en este viaje y yo le decía, digo, ¿pero por qué? Yo soy así soy yo. Personas que van a una iglesia, pero como dice el refrán, la iglesia no está en ellos. Están ocupando un espacio porque su pensamiento es primero, su opinión es primera, su altivez y sus enredos, todos sus argumentos son primero y no quieren dar su brazo a torcer y llevan 65,000 años en el evangelio. Hebreos 3, versículo 16. Los desobedientes no entrarán. Me quiere borrar de Facebook, bórrame, quítame. Pero yo no voy a dejar de hablar la verdad del Señor. La Biblia, y esto es Nuevo Testamento. El escritor a los Hebreos nos dice bien claramente para la iglesia de hoy.
hoy, bien claro, el Espíritu Santo, le dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Ustedes saben esa historia. Moisés peleando con todo ese chorro de murmuradores desobedientes en el desierto. 40 años en el desierto, en una caminata que era menos un mes y algo. Ahí. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Mi hermana Ana, esto está fuerte. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La obediencia a Dios en todos nuestros caminos es la garantía para vencer todas las dificultades. Pues entonces tú me vas a decir, pero yo soy obediente a Dios, pero usted no. Acá. Mira así. Tú me vas a decir, no, porque yo soy obediente a Dios. Después que yo sea obediente a Dios, eso es todo. Esa es la mentira más grande que el enemigo te pueda poner. Porque eso es lo que va a decir el enemigo. Solamente tú eres obediente a Dios, olvídate de lo que el pastor te diga. Wrong. Charlie. Ay, te amo. Eso no es así. Eso no es así. Tú estás equivocada, estás equivocado. Punto. Tienes que sujetarte. Primeramente a Dios, porque Él te trajo a un redil. Segundo, a nuestras potestades superiores, a nuestros pastores, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestra familia, a tu jefe. Si tú haces lo que te da la gana, no te vista que no va. Porque los desobedientes no entran. Léete bien claro lo que dice Hebreos. Que vas a estar de rodillas caminando todos los días, desde Randall hasta aquí. Porque la desobediencia es lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. No. Tú eres fiel a Dios. Lo que te diga el pastor, no. Entonces te pone cosas en tu corazón contra el pastor. Dime si no es verdad. Te pone cosas en tu corazón contra el pastor. Porque es el espíritu de Jezabel que quiere gobernar. Y nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios dice claramente para que nosotros podamos ser salvos. Hay un aleluya nada más y como que fue pesado. Pablo nos dice que toda desobediencia está pronta para castigo. Segunda de Corintios 10, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Y esta es la tercera, si sintonizaste ahora, estás en la tercera parte de obediencia. Y compártelo cuando salga el video mañana. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Perfectamente le habla a los corintios el apóstol Pablo. Perfectamente. A Dios, a nuestra familia, a nuestros esposos. ¿Cuántos de las mujeres aquí son obedientes al esposo? Alcen las manos. Seguimos para ir terminando esto que estamos a punto de terminar.
Efesios 2:2. Y oiga lo que pasa, hay un espíritu que ocupa los corazones del desobediente, que quieren hacer lo que le da la gana. Y todo comienza en el núcleo familiar, porque el enemigo quiere destruir esa primera institución creada por Dios, con pensamientos que vienen totalmente tergiversados. Sigan viendo YouTube, sigan. No lean la palabra, sigan viendo YouTube. Bueno, vayan a Casa de la Fe, lo único que pueden ver. Efesios 2:2. Hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2. Esto está bueno. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos la palabra de Dios para leerla. Tenemos la palabra de Dios. Mire, la mejor profecía se la va a dar la palabra del Señor. La mejor guianza se la va a dar la palabra de Dios. La mejor luz se la va a dar la palabra de Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lo que necesitamos es a Dios, a nuestro Salvador y a nuestro Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Entienda, hermano, que la llave que nos va a dar acceso al reino de los cielos es la obediencia. Bajen su rostro, por favor. Que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a